Pues hemos dicho la oración, vamos a ver, mostremos respeto llegando preparados a nuestra clase, siendo puntuales a los profesores que nos sirven, mostremos respeto a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Recordemos que queremos... perdón. De nuevo comenzamos con los problemas de la semana pasada. No sé si es mi ordenador o si es el internet en este caso. Una disculpa. Permítame un momento. ¿Pueden ver la presentación de Academia Cristo en sus monitores? Okay. Una disculpa por el internet tan, tan difícil que ha sido en estos días, perdón. Ok, vamos a aprovechar el tiempo antes de que me manden otro descanso. Mandé una pregunta en especial el día de ayer en cuanto a Egipto. ¿Qué nos ves? ¿Qué tanto pueden decirme del papel de Egipto en la Biblia? ¿Qué papel juega la nación de Egipto? ¿Quién dice yo? Pastor, yo pienso que la nación de Egipto era la que en ese momento era como imperante en esa nación porque yo creo que tenían incluso más educación, estaban sobre las otras naciones, eran como más poderosas. Era una de las naciones poderosas, muy bien. Lo vemos como en el hecho cuando hay la hambruna, ¿verdad? Claro. El milagro que Dios obró a través de José le dio poder y prestigio. ¿Qué más? ¿Carlos? ¿Carlos? Sí, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Bueno. Creo que Egipto fue un gran imperio. No sé si está bien llamarlo así. Y creo que, o sea, tiene mucha importancia porque creo que fue la civilización que mantuvo esclavo al pueblo de Dios. Creo que eso tiene mucha relevancia en la Biblia. Muy bien. Ok, muy bien, muy bien. Y vemos varias partes, ¿verdad? Pensando en esta parte que menciona Carlos, vemos que Abraham, José y sus hermanos, Moisés y el pueblo de Israel, el faraón, también vemos cómo el pueblo de Israel va a refugiarse aquí, es un lugar de refugio. La escritura, un pequeño comentario que tengo aquí es que nos dice que Egipto aparece 566 veces en la Biblia. También Egipto funciona como ciudad de refugio. En el tiempo del cautiverio babilónico, muchos de los israelitas huyeron a Egipto para refugiarse y evitar la deportación. Lo que pasó con los babilonios es que vinieron, destruyeron la ciudad y se llevaron a la gente como cautivos. También una parte que lo vemos es en el Nuevo Testamento. Se cumple una profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. A mi hijo. ¿Por qué se cumple esa profecía en Jesús? ¿O cómo llega a ocurrir? ¿Quién recuerda esa parte de la escritura? Creo que creo que cuando el rey Herodes quiere eliminar a los niños, Egipto es la salida de La ventana, ¿no? la ruta de escape. Así es, van hacia Egipto y regresan hasta que Herodes ha muerto. Ya sin problemas, sin miedo a la persecución.
También el día de Pentecostés hay gente de Egipto presente entre los prosélitos que venían para la fiesta. Algo que sabemos en cuanto, perdón, en cuanto a Egipto, y en especial en esta peregrinada del pueblo de Israel en cuanto a los alrededores, refiriéndonos al monte Sinaí, es que el monte Sinaí es un lugar árido, seco, no hay casi vegetación. No hay un punto exacto donde se encuentra el monte Sinaí. No se tiene una locación como tal, pero sí se conoce el área donde acampó Israel, o se tiene una idea de dónde fue. Vemos cómo es esta parte bastante áspera, bastante seca. Sí, también Abraham viajó a Egipto por la sequía, y de hecho en Egipto, Abraham dice la media verdad, es mi hermana, refiriéndose a Sara. Vemos que Egipto representa y hay un papel importante en cuanto a la parte de la vida del pueblo de Israel. Ciertamente en el tiempo de Jesús, pues el imperio dominante eran los romanos, pero en la antigüedad Egipto era una fuente de alimento y de vida, por la facilidad que tenían en cuanto a las cosechas. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. ¿A Santos Herminio? Sí, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Buenas noches. La historia de Egipto realmente en la Biblia se remonta mucho antes de lo que nosotros conocemos de Moisés. Ahí sucedió el diluvio y los hijos de Noé repoblaron a Egipto. Can es el que más sale ahí en esa historia. Okay. Entonces, desde el Génesis ya se habla de Egipto, ¿verdad? No solamente en Éxodo. Sí, y también hay una parte importante. Bueno, Héctor Rimachi. Sí, profesor, buenas noches. También preguntarle, podemos nombrarle que también Dios siempre ha utilizado para sus planes a Egipto, ¿se puede decir también así, profesor? ¿Para el cumplimiento de su propósito? Sí. Sí, en un sentido Dios usa a las naciones para su propósito. Aun cuando los babilonios y los asirios más adelante en el libro de los reyes cuando más adelante en la escritura vienen y asolan la ciudad, refiriéndose a Jerusalén, Dios usa a las naciones como el látigo para reprender a su hijo. Y Dios sigue usando a las naciones para su obra. En el caso del libro que estamos estudiando, Dios usó a la nación de Egipto para que su pueblo creciera, para preservar la vida y así cumplir la promesa. A veces la gente tiene la falsa idea o mala idea de que las cosas ocurren por casualidad. No es así. Para Dios no hay casualidades. Dios tiene todo planeado y todo lo que ocurre está dentro de su plan. ¿Algún otro comentario, Héctor? Ninguna, profesor. Gracias. Muy bien. Ok, entonces vamos con la parte de las preguntas. Vamos a ver las preguntas de considerar. En este punto nos vamos a enfocar en Éxodo 19. Sí, muy bien, Luis. También ha sido, pues, llega a ser tanta bendición que los egipcios lo ven como un dios, ¿verdad? Ok, vamos a ver la parte de considerar. Habíamos asignado una tarea de leer los capítulos 19 y a capítulo 20, versículo 21, y algunos versículos de Deuteronomio. Para tener un poco más fresca esta parte de la historia, vamos a hacer un repaso. Recordemos que el evento que ocurre aquí es que Dios da las tablas, o mejor dicho, da los mandamientos al pueblo de Israel. ¿Okay? Vamos a empezar nuestras preguntas. De nuevo, para hacerlo todo con orden, vamos a levantar la manita y vamos a dar oportunidad al hermano que levante la mano. Así que les voy a animar a que apaguemos los micrófonos para poder hacerlo un poco más
más entendible. Ok, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Janet Romero. Buenas noches para todos. Bueno, los personajes son, bueno, Buenas es noches. Jehová Dios, Moisés, Aarón, el pueblo de Israel, los sacerdotes. Muy bien. Y en especial en esta historia, ¿cómo va el Señor? ¿Qué forma toma? Cuando, bueno, ya más adelante cuando ya se le presenta a Moisés en forma de fuego. En este caso es más de una densa nube. ¿Ok? Pero sí, vemos cómo los estruendos no faltan en la montaña. ¿Carlos? Sí, iba a decir lo mismo, que era una densa nube. Y bueno, también habla de que era un fuego que llegaba hasta el cielo. Así es. Vemos cómo es una visión sorprendente, ¿verdad? Para el mismo pueblo de Israel que temen. Ok. Vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Y qué? ¿Y los triglicéridos y todo lo demás? Carlos. Los objetos son, bueno, las tablas, el monte, y creo que eso. Sí, en este caso, aún no son las tablas las vamos a recibir más adelante, pero sí tiene que ver con los mandamientos. Lo que sí reciben en esta parte son, o bueno, mejor dicho, los objetos de esta parte de la historia, es la nube densa de humo, como ya hablamos hace un momento. Janet Romero. Sí, pastor, yo saqué el monte, la casa, el tesoro, el pueblo, la tierra, nube espesa, vestidos, bocina, trueno, relámpago, campamento, fuego, humo, horno, agua. Muy bien. Altar de piedras, gradas. Muy bien. Y en esta parte nos enfocamos especialmente en lo que es la densa nube, porque en la densa nube vemos la presencia del Señor, y también nos enfocamos en la parte de sus ropas. ¿Qué mandó Dios que hicieran con sus ropas? Que las lavaran. Que las lavaran. Las lavaran, que se purificaran, ¿verdad? Para estar en la presencia de Dios. Tal vez no lo vamos a tocar tan a fondo en cuanto a los ritos ceremoniales, pero cuando Dios instituye el sacerdocio, era muy meticulosa esta labor en cuanto a la limpieza, al estar pulcros, perfectos delante de Dios. De hecho, cada vez que entraba y salía el sumo sacerdote de el área santísima, donde estaba el arca del pacto, los panes y la mesa, y la tapa del propiciatorio, el sacerdote todas las veces que entraba y salía tenía que bañarse para estar limpio delante de Dios, para no ser inmundo. Vemos aquí cómo empieza un poco esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta o comentario? ¿No? Si no es así, entonces vamos con la pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? En el monte Sinaí. En el desierto frente al monte Sinaí. ¿Qué otro nombre recibe el monte Sinaí? O otro monte que está cerca de ahí, mejor dicho. Horeb. Horeb. Muy bien. Hablamos de que este lugar era un clima muy seco y caliente, donde no había mucha agua en la zona. Vemos cómo Dios aparece ahí. Más adelante vemos que en el peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, Dios no los deja solos. No es un lugar donde van a encontrar manantiales y agua pura para beber, pero Dios les da, les preserva y los guarda. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos muy bien ahorita. ¿Cuándo ocurrió esta historia?
Pastor, Dígame. tal parece que a Santos, Arminio. los 3 meses después de que salieron de Egipto. Así es, a los 3 meses que salieron de Egipto. Ajá. Muy bien. ¿A Santos Herminio? Sí, lo contestó bien, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, de la ciudad Muy de bien. Refidim. Ujú. Luis Armando. Años antes de Cristo. Perdón. 1500 años antes de Cristo. Podemos poner la fecha de 1500 años antes de Cristo. Muy bien. También una parte que recordamos en esta historia es que este evento ocurre después de que Dios los libró a través de un milagro grande. ¿Cuál fue el último milagro que presenciaron los egipcios del Señor? Abrió el mar. Uh-huh. Abrió Pastor, el mar rojo el Señor. Dígame. Abrió el mar rojo. Sí, abrió el mar Así rojo. es. Sí. Sí, Dios abrió el mar rojo y el pueblo pasó por tierra seca. Vemos la maravilla y el poder de Dios, ¿verdad? Que les preservó. También vemos que Dios en este tramo del mar rojo hasta la llegada del Oreb y en el peregrinar mismo, les proveyó alimento, les proveyó agua potable en Mara, el maná, que es el pan del cielo, el agua de la roca de Masá y de Meriba. El Señor les dio la victoria en la batalla también contra la nación de Amalek. Vemos que hay una constante en este peregrinar, en este éxodo. Y la constante no es de parte del pueblo de Israel. La constante es de Dios. Dios no los abandona, sino que está siempre presto y preservándoles para no dejar a su pueblo perdido. Sí. Este es el Dios de amor, el Dios del pacto. Consideró también un antes y un después para el pueblo de Israel, 450 años de esclavitud, y luego de pasar el Mar Rojo como que divide, rompe la historia, lo digo de esa manera, un antes y un después, ¿no? Después de pasar por el mar, pues inicia una nueva vida, y 3 meses después comienza la historia que estamos considerando, ¿no? Uh-huh. Así es. Comienza la parte de la dedicación en lo espiritual. De hecho, lo vemos en la parte que nos tocó en nuestra lectura. Vemos cómo el Señor está por preparar a su pueblo para la adoración que les da la ley de Moisés, los 10 mandamientos. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún comentario más o pasamos a la siguiente? Ok, pasemos a la siguiente. Nada más una pregunta. ¿Todos me escuchan bien? Por acá sí, se escucha bien. Se escucha bien por acá. Sí, pastor, se escucha bien. Confirmar. ¿Qué pasa? Para confirmar, porque a veces no está tan bien la conexión y se escucha a medias. Bueno, vamos con la pregunta 5. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema vemos en nuestra lectura? Janet Romero. Bueno, pastor, el problema que vemos es la esclavitud del pueblo de Israel y la terquedad o desobediencia de Faraón. Ajá, pero ya en este punto de Éxodo 19 y Deuteronomio. Ajá, el problema es que el pueblo está, como le dijera, no sin ley, sino como sin una guía para seguir solo, sin que los mande un faraón, sin que le tengan, como ya estaban acostumbrados a una esclavitud, entonces están en el desierto y entonces les falta eso y es lo que Dios le va a proveer, una guía para ellos seguir. Ok, muy bien. Héctor Rimachi. Sí, profesor.
También podemos ver, ¿no?, que los israelitas en aquel día, viendo la presencia y la santidad de Dios, se dieron cuenta de su naturaleza pecaminosa, ¿no? Y no quisieron ir más allá del límite que habían puesto y se atemorizaron con la santidad, con la presencia de Dios. Así es. Aquí vemos un problema que está presente, ¿verdad? Y es constante, la condición pecaminosa. El pueblo reconoce su condición delante del Dios santo y perfecto. ¿Y qué pasa? Temen. Tienen miedo de estar en la presencia para no ser destruido. También había murmuración y desorden en cuanto al pueblo. Lo que también como problema tenían en cuanto a este punto es que Dios tenía un plan grande para ellos. Dios tenía un plan grande para su pueblo y había mostrado su amor, pero ellos no estaban tan conscientes de esto, de tal manera que les causase gozo, sino que les causaba temor. Y vemos eso muy reflejado en nuestra historia, que cuando aparece el Señor le dice a Moisés, pues ve tú para que no muramos. Pero aún así Dios expresa su palabra a todo el pueblo, a pesar de que no subieron. Más adelante el Señor sí dice, pon las cercas para que no suban persona, hombre o mujer o animal y mueran. Pero aún así vemos un compañerismo de Dios con esa nación. El compañerismo de Dios al estar con ellos en este lugar. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún otro comentario? Entonces, vamos a la siguiente. Considerar. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos juntos la historia. ¿Quién dice yo? ¿Quién comienza? Parece ¿Quién que se desea fue comenzar con la narración? ¿Janet Romero? Sí, pastor. Uno de los eventos primero es que el pueblo de Israel llega al monte Sinaí. Que Moisés subió y Dios lo llamó delante del monte. Dios le manda un mensaje al pueblo con Moisés. Es otro evento que pasa. Muy es bien. que el pueblo acepta obedecer a Jehová. Que Dios mandó a guardar y a santificar a su pueblo por 3 días. También ocurre eso. Que el pueblo tuvo miedo de ver a Dios por temor a morir. Y Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Muy bien. ¿Algo más que agregar? Si alguien quiere agregar un poco más de detalle a lo que nos acaba de compartir Janet. Solamente creo que sería allí que Moisés llama a los ancianos y les da el informe de lo que Dios le dijo. Sí. También una parte que vemos es la aparición majestuosa de Dios, ¿verdad? En la montaña. ¿Cómo describe la escritura que fue la aparición de Dios? ¿Fue algo sencillo, algo imperceptible o fue un evento grandioso? Un evento grandioso. Grandioso. Nos dice que hubo truenos, que hubo trompetas, que hubo fuego, que hubo nubes. Esto nos hace pensar un poco en lo que nos dice Apocalipsis, ¿verdad? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todo ojo le verá. No hay nada que el Señor no pueda hacer para llamar la atención de nuestras vidas. Él es el Dios Todopoderoso y se manifiesta como tal, mostrando su poder y obra. Muy bien. ¿Hasta ahí algún comentario o duda? Pastor, dentro de los eventos puede ser que, dentro de los eventos puede ser el temor del pueblo, el pacto que hicieron con el pueblo y el poder de Dios cuando se manifestó. La fuerza, el fuego, Muy los bien. truenos. Muy bien.
Sí, muy bien. En esta parte también, y acaba usted de mencionar algo que estábamos pasando por alto, la palabra pacto. Para que haya un pacto entre dos personas, las dos deben de estar de acuerdo y cada una debe de dar algo, ¿verdad? En este Claro, caso, el pacto justamente. es unilateral. Ujú. Y en Es este un caso, trato, Dios claro, hace un pacto unilateral entre el con el pueblo pueblo. y Dios. Yo voy a dar todo. Ujú. Dice el Señor, yo voy a dar todo, ustedes van a ser mi pueblo, van a ser mi precioso, mi nación santa. Ese es el pacto que hace Dios. Claro. Y es Y el un pueblo dice pacto sí. que... Y el pueblo responde sí. Y a diferencia de los pactos que hacemos los hombres, Dios no cambia. Muy bien. ¿Algo más que agregar, Mauricio? Sería eso y el poder, la manifestación de poder, de fuerza, de ¿cómo se llama? Del fuego, los truenos. Se ve que Dios se manifiesta como diciendo yo soy el rey de reyes. Ujú. Se manifiesta como el dueño de toda la creación, ¿verdad? Justamente ahí como que deja marcado diciendo yo soy el que mando y yo soy el rey de toda la tierra. Ujú. Sí, como diciendo, ¿se acuerdan de Faraón que era rey de hombres? Justo. Vean, yo soy el rey verdadero, el rey poderoso, el rey justo. Muy bien, muy buen comentario, muy buena aportación. Vamos a continuar a la siguiente, de considerar. A la pregunta 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo se resuelve? Pues sí. ¿Cómo se resuelve? Ya me dijeron que sí se resolvió, pero ¿cómo? El pueblo de Israel sale ya de la esclavitud, ¿no? Y van al desierto, se encuentran ahí. De alguna manera como que a medias se resuelve el problema, pero no totalmente, porque ahí en el desierto el pueblo de Israel comienza a tomar conciencia del pecado, de la situación en la que estaban. Por eso el temor que presentan también o que muestran presentarse ante Jehová, ante Dios, y le piden a Moisés que lo haga. Entonces, no se resolvió totalmente el problema. Están en un proceso donde van a ser tratados en el desierto. Sí. Podríamos decir que en este punto sí se resuelve. Santos Herminio, antes de decir mi comentario. Santos, por favor. Sí, bueno, yo bueno, el hermano dice que se resuelve a media, ¿verdad? Yo digo que no se resuelve el problema ahí. Ahí lo que Dios presenta es una solución. Nosotros sabemos que todo el plan de Dios está Jesucristo, que va a ser nuestro Salvador. Pero en este caso, todavía pienso yo, todavía Jesucristo no es la solución. Dios les da los 10 mandamientos y les pide que los cumplan. Y si nosotros miramos, no lo pudieron cumplir. Entonces, a esto sí se resuelve el problema, pero ya con Cristo. Pero en esta historia, para mí no se resuelve. Vamos a enfocarnos en la parte del problema puntual de esta sección. ¿Cuál fue el problema? Es que el pueblo no había escuchado la voluntad de Dios. Y ahora la escuchan en la montaña. Escuchan la voz de Dios cuando les habla y les da sus mandamientos. Y se resuelve un problema también. El problema de que el pecador no puede estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Se resuelve cuando Dios se comunica con este pueblo sin destruirlo. En esa sección de lo que leímos de la historia, sí se resuelve en cuanto a que Dios revela la voluntad a su pueblo y en cuanto a que al comunicarse con ellos no los destruye. Vamos a pensar en esta parte. Ahora, en cuanto a la ley, los que creyeron en las promesas de Jehová se beneficiaron también de lo que Cristo hizo en la cruz, aun si fueron en el Antiguo Testamento. Podemos pensar en el mismo Jesús diciendo, antes que Abraham fuera, yo soy. Cuando Dios da la promesa de un Salvador, esa promesa es un hecho cumplido.
Todos los que creyeron la promesa de Dios de este Salvador, hablando de la gente del Antiguo Testamento, todos los que creyeron en las palabras del Señor fueron salvos. No hubo acepción de personas por los tiempos. A veces nosotros queremos manejar la misma línea de tiempo pensando que tiene que ocurrir este evento para que haya esta reacción. En el caso de Dios, recordemos, lo que Dios dice ya es un hecho. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios no es hombre para que se arrepienta. Y si Dios dijo en Génesis 3:15, voy a mandar un Salvador, ese Salvador es un hecho. Es el consuelo que tenemos, porque nosotros no estuvimos en la cruz viendo a Jesús, pero escuchamos, creemos y Dios nos declara justos y santos y salvos a través de la obra de su Hijo. ¿A ver publicidad? Gloria a Dios. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho perfecto. Dios le bendiga a todos. Esa parte del problema para mí sí se resuelve, que es Jehová demostrándole al hombre que es necesario un mediador entre él y los hombres, Jesucristo, como usted acaba de decir. Y algo similar pasa en el libro de Job, me parece que capítulo 9, cuando Job en su desesperación está pidiendo ese mediador, que quién es tan justo para acercársele a Dios en su santidad. Entonces, vuelvo y reitero, para mí sí se resuelve el problema con relación al mediador que nos hace falta como pecadores. Sí, ese es un punto que debemos de recordar de la pregunta que hicimos en la primera clase. O mejor dicho, no pregunta, sino lo que nos decía nuestro curso, de que vamos a ver dónde encontramos a Jesús en estas partes de la Biblia. Moisés en un sentido es un prototipo, no quiero usar la palabra prototipo, una sombra de Jesús, por ser un gran profeta, por ser quien libertaría al pueblo y por ser quien estaría entre Dios y los hombres, en este caso el pueblo de Israel. Recordemos que más adelante, cada vez que el pueblo de Israel hablaba en contra de Dios o iba en contra de su voluntad, ¿quién intervenía por ellos? Moisés. Muy bien. ¿Santos Herminio? Sí, sería bueno analizar de que de toda esta generación que salió de ahí, este pueblo, solo entraron a la tierra prometida dos personas. Solo Josué y Caleb. Sí. Ni el mismo Moisés entró, ¿verdad? Ni el mismo Moisés entró. Y entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Es que si nosotros hay situaciones que son puntuales en el momento. Si nosotros decimos que claro, Cristo es solución a todo problema. Pero en este caso, Dios está tratando a través de 10 mandamientos. Y nosotros miramos que de todo este pueblo, solo 2 entraron a la tierra prometida. ¿Cree que esos 2 cumplieron los 10 mandamientos a la perfección? No fue que los cumplieron a la perfección, porque nadie lo pudo hacer, fue Cristo. Por eso le digo, el problema a todo es Cristo. Pero en este caso Dios está tratando de una manera que es dándole mandamientos, cómo deberían de regirse ellos. Y por ello entonces, si fuera por Cristo, entonces todos hubiesen pasado entonces a la tierra prometida. Sí, aunque en este punto es, hace 8 días alguien dijo, Dios no te manda al infierno, te mandan al infierno tus acciones. En este caso vemos cuál era la reacción del pueblo de Israel constantemente, peleando, hablando en contra de Dios. De hecho, en el libro de Deuteronomio, si no mal recuerdo, de Números, perdón, vemos incluso una rebelión en la cual Dios tiene que ratificar el llamamiento a Moisés y Aarón. Todas esas consecuencias sí dan
ocasionan un ultimátum de que muchos del pueblo mueran. Aún la nueva generación que entra al pueblo a la tierra prometida tiene todavía ese malestar o esa actitud que tenía el pueblo de Israel, porque empiezan a quejarse diciendo, estábamos mejor en Egipto, cuando es probable que ellos cuando salieron eran no más de 18 años, muy pequeños, y habían experimentado toda la gloria de Dios. Vemos la misericordia de Dios también en cuanto a que, a pesar de que este pueblo era un pueblo duro y necio, Dios les llamaba. Dios a través de su profeta los atraía, los recogía y les anunciaba el perdón. También aquí entra una parte importante que no sé si vamos a ver en este curso, pero es la cuestión de los sacrificios. Los israelitas tenían que ofrecer sacrificio todos los días, bueno, a excepción del sábado, en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque todos los días pecaban. Esta parte, el Señor les muestra que necesitan un Salvador, un sustituto. Y ahí vemos la sombra de Cristo, de nuevo, del sacrificio perfecto que nos habla Hebreos, que se entregó una sola vez y para siempre. Para siempre. ¿Okay? Muy bien. Muy bien, me agradan esos comentarios porque nos ayudan a ir un poquito más allá y a tener un poquito más de carne. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Si no es así, entonces vamos a la parte de consolidar. Nos vamos a enfocar en especial en los capítulos 19 y 20 y Deuteronomio 4 y 5. De nuevo les voy a pedir que si no están hablando o si no están participando, por favor pongan en silencio el micrófono para ayudar a los demás hermanos a escuchar con claridad. Muchas gracias. ¿Ok? ¿De qué se trata la historia? Recuerden que esta pregunta busca que resumamos la historia en una manera sencilla, pero sin perder el punto importante de la misma. ¿Quién desea decirme de qué se trata esta historia? Pensando en estos capítulos en especial, ¿ok? ¿Quién dice yo? Pastor, ¿puedo participar? Adelante. Bueno, el que puede. En el Éxodo 19, pues trata de que ya salen de Egipto y llegan al monte Sinaí. Y en el 20, pues, bueno, ahí mismo en el 20 Dios le da las tablas a Moisés. Si quieren esos dos, participo. Ya, si alguien quiere participar. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la consideración. Adelante, si alguien quiere nutrir un poco más. Ya nos quedamos en que están en el Sinaí y ahí recibieron las tablas de la ley. ¿Qué más? Pastor, yo pienso que se trata, estos capítulos en sí, los últimos que vimos, de la manifestación de Dios y del trato que hizo el pueblo con Dios el día en el monte Sinaí. Más que nada de lo que se trata, resumiendo todo. Muy bien. ¿Qué más le demuestra Dios a su pueblo? Héctor, perdón. Sí, pastor. También podemos resumirlo, ¿no? Como Dios muestra su voluntad hacia su pueblo. Dios da a conocer cuál es su voluntad para con su pueblo. ¿Cómo quería él manejarlo a su pueblo, pastor? Muy bien. Y podríamos agregar a lo que han dicho la última parte de que también Dios muestra que esta nación es la nación elegida de la cual vendría él, Salvador, en ese cuidado especial que muestra. Entonces podemos decir que el Señor dio su ley, en este punto especialmente los 10 mandamientos, y también declaró a su pueblo apartado como la nación elegida de donde vendría el Salvador. Muy bien, excelentes aportaciones. ¿Hasta ahí alguien quiere agregar algo más o pasamos a la siguiente? ¿Salvador? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Estamos en una clase. ¿Salvador iba a hablar?
que no le escucho. Hey. Perdón, me llegó. Tiene el micrófono apagado, Salvador. Si puedo. Si tiene el micrófono apagado, Salvador, no le escucho. Ahora sí le ¿Ahí me escucha, pastor? Sí, ¿Sí me sí le escucha? Sí. Bueno. El ex estamos viendo. Mencionamos muy poco. Se está cortando, no le escucho con claridad. Padre Dios. ¿Me escucha? No, no le escucho. ¿Ahí me ¿Puede escucha? hacernos el favor de repetirlo? Ahora sí. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, yo considero que estamos tratando ahorita los capítulos de 19 y 20, en donde estamos tratando el Antiguo Testamento, donde creo yo que Jesucristo todavía no estaba en esos momentos en la liberación del pueblo de Israel, de el don que le dio nuestro Padre Dios a Moisés para ser el libertador del pueblo, de su pueblo de Israel. Porque tenían el temor de ser todavía unos idólatras como lo eran en Egipto, que no creían todavía, no creían ni en Dios nuestro Señor, en nuestro Padre Dios, ni creían en Moisés. Entonces, después de la llegada de Jesucristo, pues es otro tema que se debería tratar. Pero ahorita yo considero que en el Antiguo Testamento es el Padre Dios del que ejerce el poder sobre el pueblo de Israel, y en base a eso, pues nos basamos nosotros como seres terrenales en la actualidad, que lo compaginamos ya con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aún todavía sí somos temerosos de la palabra de Dios cuando andamos en desviados. Eso es todo, pastor, para que alguien pueda más opinar, pero es mi opinión muy personal, ¿eh? Ok. No, gracias por compartirla. Una parte importante que debemos de recordar, Ana María. Ok. Sí, buenas noches. Una parte que debemos de recordar. Buenas noches, Ana María, dígame. Muchas gracias. Pastor, quería participar también teniendo en cuenta la lectura en Deuteronomio 4, de cómo Dios por medio de Moisés exhorta al pueblo a la obediencia y le da como mandamiento el guardar pues su palabra también, y de que el pueblo aprendan y teman a Dios todos los días que vienen sobre la tierra. Muy bien. Muy bien. El Señor exhorta a su pueblo a que aprendan su palabra, ¿verdad? Que le teman. Y aquí hay una parte importante en cuanto al uso de la palabra temer. Cuando usamos la palabra temer en cuanto a Dios, no se refiere a que le temamos como si fuera algo malo, sino temerle en cuanto a darle una posición de respeto y prioridad en nuestras vidas. Porque es muy diferente el temor de ver al Señor como un juez con un látigo que siempre me va a castigar, al temor de verlo como el Padre amoroso que me ha amado y me ha servido, y que ciertamente es un Dios justo y que castiga al pecador, pero que también es un Dios que en su justicia me ha perdonado en Cristo Jesús. ¿Okay? Amén. En cuanto a lo que estábamos hablando, una parte que nos enseña la Escritura es que la Biblia es cristocéntrica. ¿Qué es esto? Cristo es el principio o el centro de toda la Escritura. Jesús dice a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas hay vida, y son ellas las que dan testimonio de mí.
El Evangelio según San Juan en el capítulo 1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Jesús no comienza a existir en el Nuevo Testamento. El principio y el final, el alfa y la omega. Jesús no empieza a existir en el principio de los evangelios. Jesús existe desde antes de la creación, ¿ok? Existe con Dios Padre. 1. 2. Cuando el Señor se muestra como el Todopoderoso, como el Redentor de Israel, no lo hace solamente en la parte del Nuevo Testamento, sino que el mismo Jesús dice que Abraham vio su día en cuanto a el cumplimiento de la promesa. Cuando Dios promete enviar un Salvador, cuando dice a Adán y a Eva, voy a enviar a quien aplaste la cabeza del diablo. Cuando Dios promete a quien haría benditas las naciones, en el caso de Abraham, cuando Dios promete a su santo que vendría a sufrir en el libro de Isaías, todos esos son profecías de lo que haría Isaías, pero no son profecías vacías que tal vez sí pasarían o tal vez no, sino que son profecías las cuales ya son un hecho. Un hecho, ¿por qué? Porque Dios así lo dice. Nosotros somos limitados en cuanto a nuestro actuar porque podemos decir, ¿sabe qué? Pues yo mañana les voy a dar la clase, pero no sé si va a funcionar el internet, ¿verdad? Pero Dios no. Dios lo que dice desde un principio es un hecho. ¿Santos Herminio? Sí, pero fíjese que Dios y la Sagrada Escritura siempre hablan de algo futuro. Nosotros estamos claros que desde el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos claros. Pero ya enviar el Mesías, estamos hablando que el Mesías vino hace 2000 y fracción y otros años, ¿verdad? Entonces, anteriormente, Dios tenía su plan propicio, cómo redimir o cómo salvar a las personas. Pero Jesucristo viene siendo el Mesías hace 2000 años atrás, 2020 años atrás, podemos decirlo. Pero anteriormente solo era tipo y sombra. Porque Él habla siempre a tiempo futuro. Les voy a mandar el Salvador, el Mesías, y inclusive en los profetas, pues allí lo que hay son profecías, pues, para que se van a cumplir posterior, ¿va? Sí, y también en esa parte, lo que es la parte de profecía, en el caso de la escritura no es el vaticinio del futuro, como a veces lo tomamos siempre. La profecía en cuanto a la escritura es el anunciar o proclamar las buenas nuevas, el proclamar la palabra de Dios. Es cierto, lo pone en un tiempo futuro, pero con lo que voy a lo que había comentado es simplemente que lo que Dios dice es un hecho, que para nosotros pueden pasar cientos y miles de años, pero ya desde que Dios lo dice, va a pasar. Por ejemplo, Dios dijo, van a hacer y la Virgen concebirá y dará a luz un niño y le pondrán por nombre Emmanuel. 400 años más adelante pasó. No fue nada más, bueno, ¿cómo decirlo? Fue una profecía completa y manifiesta en nuestro Señor. Y sí es cierto, se usa la palabra mucho en tiempo futuro, pero de nuevo ahí es recordando que el Señor también no se somete a nuestros tiempos. El Señor pues es el dueño de todo, es el que es, como nos lo dice su nombre, ¿verdad? Una persona puntual. Por ejemplo, en el mismo libro de Éxodo, el Señor dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob. Tenía más de 400 años que habían muerto ellos, pero aún para Dios estaban vivos. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Por qué? Porque se beneficiaron de la promesa. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Me gusta cuando hacemos estos comentarios. Es una buena oportunidad de crecer y profundizar más. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia?
Pastor, Dígame. pastor. Primero mi Sí, Javier. condición que soy, sí, primero mi condición que soy un pecador y luego, si vamos al 20, pues que no llego a cumplir la ley porque son muchos mandamientos, pues entonces ese es uno de los pecados pues que me ayuda a confesar realmente que soy un pecador y que no puedo cumplir la ley, ¿no? Muy bien. Soy un pecador y no puedo cumplir la ley. ¿Ave publicidad? ¿Tiene el micrófono apagado? ¿No lo escucho? Me escucha ahora. Me Ahora escucha. sí. Adelante. A la ¿Sí? altura del versículo 15 del capítulo 19, uno de los mandatos fue que no tocaran mujer para la purificación. Entonces esa parte ahí me enseña a confesar el pecado de la impureza sexual que ataca tanto esa falta de santidad en estos últimos tiempos, más lo que todavía que no creemos jóvenes, tenemos mucha tentación. Y Dios le dice a Moisés que en 3 días debían purificarse, que no tocaran mujer. Yo me imaginaba, si esa es la mujer de ellos en ese tiempo, imagínense la que no es suya. Entonces el pecado de la impureza sexual. Sí, y podemos ver eso más en el mandamiento, que nos dice, no cometerás adulterio. En este caso, cuando Dios les manda que que se abstengan de estar cerca de la mujer, es para que estuvieran puros, para estar en su presencia. Hay una parte importante, el caso del matrimonio y las relaciones dentro no es pecado para Dios. Dios da la bendición cuando dice que se multipliquen y fructifiquen. ¿Ok? Pero siempre y cuando esté, bajo la bendición del matrimonio. ¿A Santos Herminio? El pecado que me pide ahí confesar es el pecado de la hipocresía según Éxodo 19:8. Cuando Moisés le dijo al pueblo, el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, todo lo haremos, dijeron. Y el pecado también de la ignorancia, ellos ignoraban de que no eran capaces de poder cumplir los mandamientos. Y el pecado de la Sí. inmoralidad. Esos son los pecados que me enseña la historia confesar. Es lo mío, ¿verdad? Muy bien. Yo creo. Muy bien. Janet Romero. Pastor, el pecado que me enseña a confesar esta historia es el que muchas veces me alejo de Dios. Así como el pueblo tenía temor por su condición pecaminosa, a veces nosotros también, por lo menos a mí, porque es lo que me enseña a confesar a mí, es que a veces siento que peco contra Dios, contra sus mandamientos, contra lo que Él quiere que haga. Entonces, tomamos la actitud mejor como que de quererlo, de querer seguir en el pecado y de tenerlo mejor alejado a Él. O sea, tenerle temor no porque es nuestro Dios, sino porque de pronto una represalia o un castigo. O sea, entonces a veces tomamos yo por lo menos siento que me alejo de Dios en ciertas ocasiones, pero por la misma situación pecaminosa que de pronto se esté presentando. Sí, pasamos del temor de reverencia al temor de miedo, ¿verdad? Héctor Rimachi. Sí, profesor. También el pecado que me enseñaría a confesar a mí sería que a consecuencia de mi condición o naturaleza pecaminosa, no puedo tener una comunión con Dios, sino por un mediador. Así es. Sí, muy buena aportación. Nos enseña nuestra condición. Recordemos, ¿cuáles eran los 3 usos de la ley que hablamos hace unas semanas? Espejo, freno y guía. En esta parte nos muestra bastante el espejo, ¿verdad? Soy pecador, no puedo estar delante de Dios. Necesito un mediador. De hecho, esta parte del espejo, Martín Lutero decía que
que otro uso que tenía era la del martillo. El martillo que viene y rompe el corazón de piedra de ese viejo hombre. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a continuar. Pregunta 3. Ahora vamos por la parte de las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia, tanto para el pueblo de Israel como para mí? ¿Quién dice yo? Pastor, yo. Adelante. Javier. No sé si se escuche, pastor. Bueno, el amor de Dios se ve que, pues, sí, nos acogió como un pueblo, ¿no? Nos escogió, nos dio su ley y nos dio un Salvador, sabiendo que la ley no la podía yo cumplir. ¿Dónde veo el amor de Dios allí? Se demuestra que Él proveyó un Salvador para mi vida. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Janet. Sí, ¿dónde vemos el amor de Dios? En cómo libró a su pueblo de la esclavitud. Y cómo va mostrando con todo eso que entre él y el pueblo va a haber un mediador, un justificador delante de él, y ese fue Jesucristo. Muy bien, excelente. También una parte que podemos ver y comparar con lo que escribe Pedro es: ustedes serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Si vemos segunda de Pedro, escuchamos esto, ¿verdad? Ustedes serán real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar las buenas nuevas. Para anunciar las buenas nuevas de aquel que les llamó a su luz admirable. En este caso, cuando nosotros no podíamos cumplir la ley, Él mandó a un mediador que sí lo hizo y lo hizo perfectamente. ¿Ok? ¿Hasta allí algún comentario o alguien quiere agregar algo que estemos pasando por alto? Entonces pasamos a la 4. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Quién dice yo? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él en esta historia? ¿Alguien? Janet, por favor. Bueno, pastor, si no hay más nadie que diga, bueno, yo digo que me enseña a pedirle más fortaleza para afrontar el camino que Él nos ha trazado y que nos lleve con bien hacia la meta que Él quiere, es Cristo Jesús. Muy bien. ¿Alguien más? Pastor, yo creo que como escuchar su voz, a tratar de escucharlo más para que los pies de nosotros se mantengan derechos en el camino que debemos de andar siempre, para ser gratos ante los ojos de Él. Muy bien. El escuchar su voz, ¿verdad? Siempre estar atentos a su palabra. ¿Qué más? Nos enseña obediencia. Creo que Dios también nos enseña obediencia.
y por gratitud a Él hay que pedir fuerzas para soportar, no caer en tentaciones y tratar de ser lo más obediente posible para poder agradarle, ¿no? Sí, y una parte importante en cuanto a la obediencia es el buscar dar gloria a su nombre a través de ellas. Claro, el cristiano no busca el congraciarse, ¿verdad?, con Dios a través de las obras. El cristiano da las obras, ¿por qué? Porque manifiesta el amor que ha recibido. ¿Ok? ¿Hable publicidad? Me enseña a no marcharme avergonzado de su presencia y a pedirle más confianza y dependencia a Él. Muy bien. Pastor. Muy bien. Pastor. Sí, adelante. Sandra. A mí este punto de veras me motiva y me enseña a ser agradecida con Dios, ¿verdad? Muchas veces, como dice Janet, pecamos, nos alejamos de Él, pero ¿qué me enseña a pedir? Obediencia, que siempre sea obediente, que yo consagre mi vida a Él todos los días, porque es todos los días, porque todos los días nos afanamos, todos los días hay algo que por una cosa u otra nos apartamos. Y si no tenemos cuidado, nos empezamos a deslizar. Entonces, su amor siempre va a estar ahí, su misericordia, a través de su Hijo amado. Pero eso es lo que me enseña, a ser delante de Él, ¿verdad? A ser honesta, a ser obediente a su palabra, porque aquí en su palabra tenemos todo, aquí nos dice todo. Y sobre todo, ¿verdad? Llevar mi vida en consagración y en adoración a Él todos los días. Este punto me gustó mucho. Bien. Muy Igual bien, todos, excelente ¿verdad? aportación. Pero este me llevó más. Muy bien, muchas gracias. Santos Herminio. Dos puntos muy importantes. Es reconocimiento hacia Él, que solo Él nos pudo salvar, y ser agradecidos. Muy bien. Muy bien, excelente. Y ahora con esto también deseamos vivir conforme a su voluntad por gratitud a Él, ¿verdad? Okay. Habiendo recibido el amor de Dios, queremos dar ese amor y queremos primeramente dar la gloria y honra al que nos ha salvado y nos ha hecho pueblo cuando no merecíamos nada. Y en gratitud vamos a vivir conforme a su santa palabra. Y aquí viene la parte importante. En gratitud. No vamos a buscar vivir por la ley. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice bien, ¿verdad? Maldito el que quiera vivir por la ley. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. El cristiano hace la ley de Dios en agradecimiento por el amor que ha recibido, no para ganar el favor. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos con la pregunta 5. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? O, preguntado de otra manera, ¿con quién compartiría este mensaje? Pensando en una persona en específico con alguna necesidad en específico, ¿ok? ¿Quién dice yo? ¿Paul? Sí, pastor. Cuando estaba escuchando a todos mis compañeros de varios puntos importantes, ya para llegar a este tema, yo enfocaría dos escenarios importantes. El primer escenario es que el pueblo de Israel, en los 400 años que estuvo en esclavitud, o sea, perdieron valores a consecuencia de la opresión que tenían de los egipcios, y cuando ellos fueron libres, les costaba reconocer, aún habían visto que se había abierto el Mar Rojo, habían sido salvos y todo ello, pero les costaba reconocer aún el poder de Dios. Entonces, en cambio, nosotros sí estamos viviendo la gracia
estamos en el tiempo de la gracia por lo de Jesús, porque Jesús dio su vida por nosotros. Y me encanta esos 3 días que les pide la santidad, y yo les enfocaría eso a las personas, 2 escenarios. El tiempo de la esclavitud de los 400 años, que Dios nos está sacando, igual lo enfoco con el mundo actual que vivimos, pero lo que hizo Jesús a través de la cruz del Calvario, porque Él hizo y dijo a los 3 días, le dijo a Pedro, ¿no? Que a los 3 días él iba a resucitar. Entonces yo les enfocaría, y eso habla de santidad, ¿no? Entonces yo les diría a ellos, si nosotros vivimos bajo la gracia de Dios, somos gratos a Dios a través de Jesús, vamos a poder influenciar en muchas personas para que sepamos entender que Dios transforma vidas. Porque si vemos que Moisés fue transformado. Porque Moisés dice que no hubo otro como Moisés. Entonces lo mismo que hizo Dios en transformar a Moisés, quiere hacer con nosotros. Para que, como usted nos decía, ¿no? Que nosotros seamos espejos. O sea, es importante que nosotros nos veamos al espejo de la palabra y que nosotros podamos guiar a otros al amor de Cristo. Y es algo, la evidencia debe ser nuestra propia familia. Yo vivo con mi esposa y mis hijos, y a mí me encanta ver a mis hijos de muy corta edad cómo buscan a Dios. Tengo mis gemelos de 7 años y mi niña de 9 años. Entonces, ¿por qué? Porque me ven a mí buscar el rostro de Dios, me ven a mi esposa y a mí orar. Entonces, yo creo que ese legado es el legado más importante que podemos influenciar en muchas familias, pastor. Sí, el enseñarles de dónde viene la palabra, ¿verdad? La importancia de la ley, aún en la vida. Y este es el punto importante, la ley no para vivir por ella, sino para mostrar nuestra condición, nuestra necesidad de un Salvador. A veces caemos en una... ¿Sí? No, termine la idea, perdón. Simplemente iba a decir que a veces caemos en una parte en la cual menospreciamos la ley de Dios aún en nuestra vida y decimos que vivimos en gracia y queremos hacer de la gracia lo que se conoce una gracia barata, que es esto de pecar con alevosía y ventaja. Pero la ley de Dios en cuanto a los 10 mandamientos aún tiene un uso en la vida del creyente. El uso de, bueno, mejor dicho, los 3 usos que ya hablamos, freno, espejo y guía. La ley aún es en un sentido y de esta forma vigente para nosotros. Ahora, ciertamente no puedo cumplir la ley perfecta de Dios porque alguien podría decir, pues yo cumplo el más fácil, no he matado a nadie. Pero la parte de matar no es solamente tomar un arma y arrancar la vida a alguien, sino Jesús nos dice, cualquiera que se enoja con su hermano es culpable de quebrantar este mandamiento. Santiago dice que aquel que quebrante que cumpla toda la ley, pero que quebrante uno solo de los mandamientos que el Señor da, es culpable de haber quebrantado toda la ley. Dios no pide el 99.9% de cumplir la ley, Él dice el 100%. Yo no puedo ni con el 2%, así que necesito un salvador, un mediador. Muy bien. ¿Alguien iba a hablar? Sí, lo que yo me llama mucho la atención lo que usted dice, pastor. Y también veo en la Biblia misma el Espíritu de Dios que nos confirma cómo somos, porque claramente esta historia no es para los israelitas, porque muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles que bajamos la guardia y también pecamos, está dentro de nuestra condición. Pero es increíble que esto nos enseña a pedir un guía, una dirección. Cuando nosotros vemos la situación, cómo compartir este mensaje, yo vivo acá en Chile y llegó mucho migrante. Hace 3 clases atrás yo lo quería decir, pero nunca lo puedo decir. Hay mucha gente que pierde el ánimo y pierde la fe por todas las situaciones que vive dentro, porque ser migrante
vaya viendo la realidad, el pueblo israelita fue mucho tiempo migrante y la gente sufría porque no tenía dirección. Y por eso cuando Dios le daba una dirección era difícil. Yo vivo acá en Chile y hay una playa que se llama Dichato, que se la comió el mar para un terremoto. Y hoy día, yo cuando me toca pasar por ahí, está construida totalmente. La gente olvida fácilmente las cosas. Y a veces olvidamos la palabra del Señor en el continuar. Entonces, creo que nosotros debemos, esto nos hace meditar que tenemos que pedir una dirección y una conducta de adorarle y tener una comunión eterna con él, para no desenfocarnos. Eso quería decir. Amén. Amén. Muy bien. Sí, de hecho, la santa palabra de Dios es para fortaleza y guía. Porque usted usa un buen ejemplo que a mí me gusta también citar mucho. A veces olvidamos que nosotros somos peregrinos. Estamos de paso, nuestra patria no es aquí, nuestro hogar es el hogar que Cristo nos ha dado. Y para poder llegar a ese hogar tenemos que reescuchar una y otra vez el mensaje de salvación, el mensaje de la ley, el mensaje del perdón de pecados en Cristo. ¿Por qué? Porque lo olvidamos. El apóstol Pablo dice, lo bueno que quiero hacer no hago, mas lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y esa es una condición muy clara en cada uno de nosotros. Necesitamos que Dios nos esté llamando una y otra vez al arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de continuo para ahogar a ese viejo hombre que habita en nosotros. Porque el ser humano es duro de corazón. Aún tiene una lucha interna. Muy bien, muy buen comentario. Si no hay nada más que agregar, vamos a la siguiente sección. ¿Está bien? Aprovechando la buena racha del internet que no me ha sacado. Temas importantes. Los 10 mandamientos para los creyentes del Nuevo Testamento. El día sábado, los días sagrados, las leyes dietéticas que Dios dio a Israel en el Antiguo Testamento, los sacrificios y los lugares de adoración. ¿Estos mandamientos nos aplican a nosotros hoy en día? ¿Estamos todavía limitados a alabar a Dios en el día sábado tal como lo hizo el pueblo de Israel? Aún tenemos que celebrar las fiestas del calendario judío en cuanto a las, celebraciones que demandaba Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que comemos en cuanto a las leyes dietéticas. ¿Qué opinan en cuanto a esto? ¿Aún los mandamientos se aplican a la vida del creyente hoy? ¿Qué opinan? Son preguntas Pastor, que yo pienso vamos a que contestar sí. y que... Ajá, adelante, adelante. Yo pienso que con la venida de Jesús, muchas normas de esas como que no es que se hayan borrado, sino que como que se pueden haber suavizado un poco, porque realmente en ese tiempo a lo mejor eran más rectas, porque en estos tiempos hay normas que se han tenido que ir adecuando a las creencias de diferentes partes. No creo que Sí, sean y más tan, que... como dice usted, la dietética. No sé si se deba mantener todavía esas normas a cómo vivimos ahora. Sí, y eso lo vamos a ver ahorita. Y hay una parte importante, más que usar la palabra suavizar, yo usaría se cumplieron. Se cumplieron en Cristo Jesús. Claro. Yanet Romero. Sí, pastor. Bueno, yo pienso que lo que es la ley ceremonial ya no, eso era para el pueblo para el antiguo pueblo, ya nosotros ya no tenemos que cumplir esa parte. Muy bien. Lo de la de la dietaria tampoco, eso fue exclusivamente para el pueblo de Israel, porque eso, según yo aprendí en un curso anterior, nos decían eso, de que esas leyes que eran de dietas y de cumplimiento
civil, eso era exclusivamente para el pueblo de Israel. Esas leyes fueron dadas para ese tiempo exacto, ¿verdad? Para este pueblo al que estaban llamando. Vamos a platicarlo un poquito más conforme vamos avanzando. ¿De acuerdo o no? La ley de Moisés no es obligatoria para los gentiles, sino únicamente para los judíos. Pastor. Dígame. Pastor. Pues yo creo que Adelante. sigue siendo vigente para los... Pastor, creo que sigue siendo vigente para los judíos porque ellos no creen en Jesucristo como el Mesías. ¿No? Siguen esperando, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y para nosotros que ya pues creemos que nuestro Señor Jesucristo así es nuestro sustituto, que fue sustituto en la vida, cumpliendo la ley, y en su muerte también el sustituto como cordero que pagó nuestro pecado, pues no son realmente vigentes, pero sí tenemos que, ¿cómo diría yo? Pues tratar de llevarlas a cabo, como por ejemplo el de no matarás, el de no robarás, el de respetarás a tu padre y a tu madre, como esas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, y aquí una parte importante, vamos a recordar lo que nos dijo Janet. Es una parte la ley ceremonial y es otra parte la ley de los 10 mandamientos. ¿Okay? La ley ceremonial fue dada para los judíos. A los gentiles no les aplica, somos libres de esto en Cristo. Como bien mencionó, los judíos aún esperan a la llegada de el Mesías. Hay que hacer una clara distinción entre ley ceremonial y la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Son muy diferentes. Uno era en cuanto al comportamiento de sacrificios, el comportamiento civil y el comportamiento moral del pueblo de Israel. Los 10 mandamientos son la ley dada a todo creyente. ¿Ok? Wilson, le escucho. Buenas noches. Yo pienso que, por ejemplo, ahora somos un solo pueblo, porque, por ejemplo, ya no hay ni judío ni gentil, ¿verdad? Ahora, bien, los que quieren seguir siendo judíos, pues obviamente para ellos sí va a seguir, van a ser regidos bajo la ley, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ya nos convertimos a Cristo, entonces ya somos un pueblo, un solo pueblo, ya no hay distinción entre judío y gentil, ¿verdad? Entonces ya no aplicaría porque con Jesucristo, pues Él es nuestro sustituto, entonces Él cumplió por nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos es que tener fe, ¿verdad? Para poder obtener los beneficios del sacrificio que Jesucristo, ¿verdad? Sí, muy bien. Y podemos ver en Éxodo 20, versículos del 1 al 3, que Dios está hablando ahí directamente a los judíos, es para ellos, para mostrar que este pueblo iba a ser su nación santa. Y una parte que estamos recordando y que es bueno tener en mente constantemente es que hemos sido llamados en Cristo Jesús a ser pueblo. Hemos sido liberados y también que Cristo es el cumplimiento de todas las leyes. ¿Algún comentario? ¿No? Si no es así, entonces vamos a la siguiente. La ley civil. Hay 3 tipos de leyes. La ley civil, esta gobernaba la vida diaria de los judíos. Ellos no tenían ningún gobierno ni rey en los tiempos de Moisés. Y aquí podemos agregar, si había una especie de gobierno, que era una teocracia, que es esto que Dios decidía lo que hacían, ¿ok? Dios los gobernaba. La ley ceremonial gobernaba la vida religiosa de los judíos y la ley moral o natural que se aplicaba a todas las personas de todos los tiempos. Aquí ya vemos una corrección incluso a lo que yo dije, ¿verdad? La ley ceremonial es la que estaba enfocada hacia los judíos. La ley moral o natural es la que se aplica a todas las personas de todos los tiempos. En esta parte estamos hablando de los 10 mandamientos. Sería muy bien los gobernantes en dar un vistazo a la ley moral, ¿verdad?
el conocer lo que Dios quiere en cuanto a los 10 mandamientos, que se resumen en 2 partes, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es una buena base para una sociedad, vamos a decir, congruente y de provecho. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? Ok, entonces pasamos a la siguiente, la clave. Sabemos que algo es ley moral, natural para toda la gente de todos los tiempos, si en el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles dejan en claro que una ley también se nos aplica a nosotros. Y aquí estamos hablando del decálogo que Dios dio a Moisés. Estos son los 10 mandamientos. Esa ley aún aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús y los apóstoles lo ponen en claro. También, entonces, ¿por qué enseñar y estudiar la ley de Moisés es una pérdida de tiempo? ¿Qué opinan? ¿Es necesario que estudiemos la ley de Moisés? No, pastor. Sí es necesario que la estudiemos, pastor. Uh-huh. ¿Sí me escuchó? Porque se nos aplica, ¿verdad? Sí, la escucho. Pues sí es necesario que la estudiemos porque se aplica. Y la ley nos muestra realmente nuestro pecado, ¿no? Sí. Sí, y vemos también que... como las palabras de consolidar. Por ejemplo, la segunda es cuando dice, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Es ley, estamos hablando de la ley. Y en el tercero, en donde dice, donde veo el amor de Dios en esta historia, estamos hablando del Evangelio, ¿no? Entonces, es importante estudiar la ley de Moisés porque allí nos muestra que realmente qué pecado estamos fallando, ¿no? O qué pecado estamos cometiendo. Perdón, no sé si se me entendió. Sí, está bien. Y de hecho eso me lleva a una parte que debemos de hablar en cuanto a la ley natural o la ley con la que viene o nace el hombre. El hombre sabe que ciertas cosas están mal. Por ejemplo, si tenemos un niño de unos 3 años que rompe alguna cosa que no debería de romper, la reacción del niño es esconderse, ¿verdad? Sabe que hizo mal. Pero el problema es que esta ley en el corazón se va enlodando con el pecado, se va cauterizando. Y ya no se le llama lo que está mal, malo, sino se le ve de una forma natural. Ahí entra la ley de Moisés para mostrarnos que esto es malo, no nada más bajo el concepto de el pensamiento humano, sino conforme a lo que Dios dice en su santa ley. Les voy a leer una notita que tengo aquí. Dice, en muchos aspectos la ley de Moisés concuerda con la ley natural o ley moral, la cual se nos aplica. En Romanos capítulo 1 y capítulo 2, Pablo deja en claro que tener un Dios no es únicamente la ley de Moisés, sino también una ley natural. Como San Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 19-21, que los gentiles conocen de la deidad, que existe un Dios. Por lo tanto, la ley que exige no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, etcétera, no es únicamente la ley de Moisés, sino también la ley natural escrita en el corazón de todos, como San Pablo enseña en Romanos capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Vemos que esta ley natural no está expresada tan claramente en ninguna parte como está expresada en Moisés. Por lo tanto, tenemos razón para apropiarnos de Moisés. Necesitamos el tener ese conocimiento, el escuchar la ley para que esta ley de Dios nos guíe en nuestro vivir día a día. Podemos pensar que sí, que los cristianos deben de tener cuidado de enseñar a Moisés correctamente. O sea, donde quiera, él da mandamientos. No debemos seguirlos más allá, sino en cuanto esté en acuerdo con la ley natural. Permita que Moisés sea un amo y un doctor de los judíos. Nosotros tenemos un amo, es Cristo, quien nos ha remitido a nosotros lo que debemos hacer, cumplir, hacer y dejar de hacer.
Tenemos suficientes leyes en el Nuevo Testamento, por lo tanto, no lo queremos tener, en este caso a Moisés, sobre nuestra conciencia, sino que únicamente nos preocupamos en mantener a Cristo sin mancha. En sí queremos seguir la ley que nos ha dado Moisés para dar gloria a Dios, para guiar nuestra vida como creyentes. ¿Hasta ahí algún comentario? En sí podemos decir que la ley de Moisés, los 10 mandamientos, es lo que viene a reafirmar con esa ley natural que venimos, que nacemos en este mundo, pero que es enlodada con el pecado y que tan fácil dejamos de cumplir, que tan fácil se cauteriza la conciencia y ya no se ve como algo que urja, como algo que ofenda a Dios. ¿Necesitamos el aprender de Moisés? Sí, y cuando digo aprender de Moisés me refiero a los 10 mandamientos, para llevar una vida que da gloria delante de Dios. ¿Hasta ahí algún comentario? Pastor, o sea, podemos decir que nosotros venimos con la ley incluida y que con el tiempo la vamos como naturalizando. Hay un conocimiento. Por ejemplo, si a un niño, volvemos al ejemplo del niño pequeño, si el niño comete alguna fechoría o alguna travesura, sabe que hizo mal. La pregunta es aquí, ¿quién le enseñó que hizo mal y ante quién siente él que hizo mal? Está ese conocimiento en el corazón. Pero conforme el hombre va creciendo, el pecado se va apoderando. La maldad va cubriendo eso, se va cauterizando la conciencia. Ya no se ve el pecado como tal. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, es muy común que el asesino que mata por primera vez siente culpa. Pero ya cuando lo ha hecho cientos de veces, ya la culpa amenora o desaparece. Porque esa ley ha sido cubierta o condenada. Es como el mismo apóstol Pablo dice, yo no sabría que el codiciar es malo si la ley no me lo dijera. Sabemos que las cosas, o la ley natural nos dice que son malas, pero conforme vamos creciendo, ese conocimiento se va opacando. Claro. Santo Herminio. ¿Por qué los 9 mandamientos y solo el sábado no? Porque el sábado es, recordemos, nos reunimos para adorar al Señor del día, no al día. El sábado viene de Sabbat, que quiere decir descanso. Tenemos libertad para congregarnos a adorar a Dios en cualquier de nuestros días que tengamos libres o cualquier día de la semana. Pensemos por un momento, en la mayoría de nuestros países, el día en el que tenemos libre es el domingo. Tomamos ese día libre para adorar al Señor, para buscar el verdadero descanso del alma a través de la palabra de Dios. Muchas de las veces, y lo vemos en el tiempo de Jesús, los judíos llegaron a hacer leyes sobre el día de descanso. Ya no para buscar descanso del alma o alabar al Señor, sino para poner carga sobre la gente y para alabar el día. Nosotros buscamos el verdadero descanso, el descanso espiritual. Nos reunimos el domingo, ¿por qué? Porque los primeros cristianos, después de la resurrección del Señor, se reunían el día de la resurrección. ¿Qué día fue este? El domingo. El primer día de la semana. ¿Alguien se puede reunir el sábado? Sí. ¿Alguien se puede reunir el domingo? También. El martes también. Sí. Aquí el enfoque no es tanto el día, sino el propósito del día. Sería maravilloso si pudiéramos decir, perdón. ¿Es conveniencia o es la orden de Dios que tenemos que cumplir? Porque, ¿en qué sentido? Si es cierto, usted dice, dicen algunas religiones dicen que Jesús no resucitó un día domingo, porque no fue crucificado un día viernes como la tradición dice. Ok. ¿Están contando ellos los tiempos como los contaban los judíos? ¿Que el sábado empezaba el viernes en la tarde? No cuentan esa parte. Es pensando en la Navidad. Mucha gente celebra el nacimiento de Jesús el 25. Bueno, desde el 24, ¿verdad? La Nochebuena. 24. ¿Jesús nació realmente en esos días?
no tenemos la No. certeza. De lo que sí tenemos la certeza es que nació. Y con su nacimiento cumple con la promesa del Salvador que vendría. Y nos gozamos por eso, nos maravillamos. Es lo mismo con la Semana Santa. Yo no tengo la certeza de que, o como dicen estas personas, que dudan de que Jesús fue crucificado el viernes. Para mí lo importante es que Jesús fue crucificado y lo que ocurrió ahí. Sí, porque Podemos caer en el error. murió. Ajá. Mire, es que es simple matemática. Si él muere un viernes y estuvo 3 días en la tumba, entonces no nos da, pues. Sería toda resucitó un lunes, entonces no un domingo. La simple matemática Sí, pero no da. Pues. Sí, y aquí es la parte donde debemos de recordar cómo contaban los días los judíos. Por ejemplo, ¿por qué era la urgencia para los líderes religiosos el bajar el cuerpo de Jesús el viernes? Porque estaba por comenzar el Sabbat. Era como alrededor de las 3 de la tarde. El Sabbat empezaba el viernes por la tarde y concluía el domingo en la mañana. Si estuvo 3 días muerto. Si pensamos, si analizamos los otros puntos históricos, es como cuando para el sacramento de la Santa Cena la gente dice, es que no se debe de usar vino, se debe de usar jugo de la vid. Ok, está bien. Pero si alguien dice que es pecado el usar el vino, podemos entrar en el otro debate. La cosecha era en septiembre. Septiembre, octubre es cuando cosechaban y a diferencia de nuestros tiempos, ellos no contaban con Tetra Pak ni refrigeradores. Con el jugo de uva, si se deja, ¿qué pasa con él? Se fermenta. La Pascua era en febrero, marzo, abril, dependiendo del calendario lunar. ¿Qué iban a tomar para una fiesta? El jugo de la vida, aún rebajándolo con agua, porque en ese tiempo el agua era muy peligrosa, no estaban las mejores condiciones para tomar. En esta parte es bueno también considerar el aspecto histórico y que envuelve estas situaciones, porque podemos caer en el error de decir es que esto es así y hacer ley algo que no es ley y buscar condenar a los que no lo ven como nosotros. Pablo lo dice, nadie os juzga en cuanto a comida o bebida, o día de reposo, o día de luna nueva. Pues en todo esto somos más que libres. Y es lo mismo con el sábado. ¿Cuál es el propósito del sábado? ¿Cuál era su propósito? El alabar al Señor del día. El mismo Jesús lo dice. Y es ahí donde nosotros buscamos el verdadero descanso y consuelo. No buscamos tanto el medir nuestros pasos durante el día sábado, sino buscamos el alimentarnos en la palabra de Dios. ¿Algún comentario más? Yo no soy sabático, pero yo lo que leo en la Biblia es que dice que el sábado el reposo se hizo por causa del hombre, no por causa de Dios. Que el hombre necesita un día de descansar, pues un ejemplo como de descanso. Sí, y de hecho Sabbat pues significa descanso. Y es el 7º día que Dios consagró, en el cual descansó después de su obra. Nosotros consagramos el día cuando nos reunimos para alabar al Señor. ¿Qué día es el en el que nos vamos a reunir? Tenemos libertad. Y sí, hay algunos que toman muy al pie de la letra esas cuestiones de las leyes, pero aún en esas leyes, o es toda la ley o nada, porque sí toman los días y los alimentos, pero algunos, que yo sepa, no se circuncidan. Y de nuevo ahí es simplemente tomar las partes que pueden ser convenientes o las partes que se acomodan mejor para el momento. Recordemos que el cristiano se goza en alabar al Señor, se gloria en estos días de tener un tiempo para recordar la obra perfecta de Cristo y más que nada buscar el descanso espiritual. Escuchar el llamado que Jesús dice de vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo les daré descanso. Ese es el día del descanso, eso es por lo que nos reunimos en la iglesia. ¿Ok? Perdón por el mini sermón, vamos a continuar. ¿Ok? La clave,
Sabemos que algo es ley, moral o natural para toda la gente de todos los tiempos. Si en el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles dejan en claro que una ley también se nos aplica a nosotros. Y ahora vamos aquí con la parte del día sábado. Colosenses 2, 14, 17 nos dice, Cristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que estaba por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Aquí el enfoque es Cristo es el Señor del día. Nos reunimos para alabar a Cristo. Y tenemos esa libertad. Muy bien. ¿Aquí hay alguna duda o comentario? Si no es así, vamos con la siguiente. En cuanto a las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar a la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Lo que contamina no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella, porque del corazón se habla para maldad. Y esto mismo lo vemos reafirmado cuando Dios manda a Pedro a visitar a Cornelio. Que nos dice la escritura en el libro de Hechos que Pedro tuvo hambre y subió y empezó a orar y de pronto bajó un manto con comida de todo tipo, de todos los animales, y que Dios le dijo, come. Y Pedro dijo, no, porque no he comido en mi vida nada que sea inmundo. Y el Señor le dijo, no hay nada que sea inmundo, pues todo yo lo he purificado. ¿Me escucha? Bueno. ¿Me escucha? Santos Herminio, ¿me escucha usted? Sí, yo le escucho bien, hermano. Llevábamos una buena racha, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar entonces. ¿Hay algún comentario hasta ahí? Hola. ¿Sí? ¿Los escucho? ¿Me escuchan ustedes? Sí, pastor. Sí, le escuchamos. Ok, vamos a continuar entonces para aprovechar el tiempo. Los sacrificios y los lugares de adoración. Hebreos 7:27 dice, no es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por los propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. En cuanto a los sacrificios, ya no hay más necesidad porque nuestra Pascua ha sido presentada. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo, que se entregó a sí mismo y que cumplió perfectamente con todo y cada una de las sombras que determinaban estos sacrificios. Por ejemplo, está el sacrificio que tenían que era del chivo expiatorio, en el cual sacaban 2 chivos y uno era matado fuera de la ciudad y el otro se le imponían las manos, el sacerdote imponía las manos en señal de que estaba poniendo todos los pecados de él y lo sacaba de la ciudad y lo mandaba al desierto a morir. Aún con esto cumplió Cristo cuando lo vemos salir de la ciudad para ser crucificado en el Gólgota, cargando no solamente la cruz de madera, sino nuestros pecados. ¿Ok? Los lugares de adoración. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén ni adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran, lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también
el Padre busca que lo adoren tales adoradores. La adoración no depende del lugar, sino de los que adoran. A veces hablamos de la iglesia y pensamos que lo importante de la iglesia es el templo, el lugar, olvidando que lo que hace realmente a la iglesia son las piedras vivas que están ahí adentro, piedras vivas que ha llamado Cristo. ¿Quiénes son estas piedras vivas? Todos los que han creído el mensaje de la salvación. Son los que adoran. Y aquí se cumple también lo que dice el Señor, que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Muy bien. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿O algo que agregar? ¿Dejamos algo por alto? Pastor, o sea, en estos tiempos ya no se deben hacer sacrificios como lo hacían los ancestros, porque yo vivo acá en una comunidad indígena y todavía se usa el primer animal, un animal sin mancha, se usa el sacrificio de aves desde más de 500 años, que se usa aquí el sacrificio de hacer entrega del primer animal, del primer ave, que sean sin mancha. O sea, eso ya quedó obsoleto. Pues en cuanto a los sacrificios que el Señor mandaba, ceremoniales, por la paga por el pecado, ya no se requiere hacer más. Cristo ya lo hizo todo una vez y para siempre. No hay más sacrificio por nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo. Ahora, si escuché bien, cuando me mencionó sobre estos sacrificios, habla sobre qué es la cultura indígena, ¿verdad? Sí, justamente, como un indígena hacen su ritual y el ritual corresponde en el primer animal del año, las primeras cosechas del año, las primeras, todo tipo de frutas, y se hace en oferta a Dios. ¿A qué Dios? Al Dios, a Dios, o sea, se habla de Dios nomás, del Genechen, le llaman acá, que es el creador. Sí, es que hay algo que ocurrió con la conquista de los españoles o la mayoría de los pueblos europeos que conquistaron, fue que hicieron una mezcolanza de cristiandad con las tradiciones del pueblo propio. No es necesario hacer ningún sacrificio más. Lo que necesitan ellos y también, bueno, lo que necesita esta gente escuchar es que Cristo ya cumplió con todo, es conocer a Dios, al verdadero Dios. Aún la gente hace este tipo de cosas porque no tiene la certeza o no conoce bien sobre la obra de Cristo. Es como, puede ser porque realmente no es conocido. No es conocido. Lo hacen a un Dios, No, pero no es al mucha, Dios verdadero. Por estos lugares hay Pensemos mucha por un gente que no momento en sabe alguien mucho. que... ¿Sí? Sí, y podemos comparar esto con el ejemplo de una persona que está acostumbrado a hacer una lista de buenas obras para creyendo que con eso va a estar bien delante de Dios. Cuando conozca al verdadero Dios se va a dar cuenta que esas obras no sirven de nada sin Cristo. Necesita conocer primero al Dios verdadero. En este caso, con los sacrificios, pienso que es lo mismo. No conocen lo que dice Dios en su palabra. No conocen a Jesús aún. Aún siguen las viejas usanzas, las viejas tradiciones. Aún son como ese pueblo de Israel que salió de Egipto, que escucharon de un Dios, pero no conocen al verdadero. ¿Cómo van a conocer cuando se les hable de la escritura con ellos? Así va a cesar esa práctica. Ya no hay más sacrificio. Pienso que estos sacrificios también lo hacen como o agradecimiento por la cosecha o por el año que está por comenzar, ¿verdad? Sí, correcto. También es por agradecimiento y para que sea una mejor cosecha el año que viene. Sí, y no, pero no hay sí tiene necesidad de razón más que hay sacrificio. mucha, no es como muy conocido el cristianismo. Tienen la versión y es ahí donde... justamente de lo que enseñaron los españoles. Sí, y mucha de la evangelización de los españoles tenía por un lado a la Virgen o a Cristo, y por el otro lado tenía a la deidad. La gente no venía a adorar a la Virgen ni a Cristo, venía a adorar a la deidad.
y eso se hizo una mezcla más adelante con los años, que decían, es que tal santo o tal virgen pide que hagamos esto, pero no era la virgen ni el santo, era la deidad. Aún están a tientas, no conocen a Claro, Dios. Es algo sí. que pasa aquí en México. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por ese comentario. Justamente. Gracias. Ok. De nada, estoy para servir. Pues vamos a pasar a la cuestión de la tarea. La tarea para nuestra siguiente lección, será ver el video de la lección 4 y leer el capítulo 6 de Josué. Todo el capítulo 6 de Josué lo vamos a leer, ¿ok? Y esa sería la tarea. No sé si hasta aquí hay algún comentario o alguna duda. Pastor. Dígame. Yo me quedé con una duda. No sé si me escucha. Adelante. Sí, le escuché. Bueno, usted ya mandó. Dice, ¿los 10 mandamientos hay que obedecer hoy en día? Esa es la pregunta. Podemos contestar de una manera bien sencilla. ¿Los 10 mandamientos los debemos de obedecer hoy en día? Sí, pero no para buscar el vivir por ellos, sino en gratitud por lo que hemos recibido de Dios. En gratitud vamos a querer cumplir con lo que Dios demanda de sus hijos. Vamos a querer, recordando cómo se dividen los mandamientos, vamos a querer amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. ¿Sí aplican los 10 mandamientos? Sí. ¿El cristiano va a querer cumplirlos? Sí. Nada más lo que cambia es la motivación. No va a ser el miedo ni el querer congraciarse con Dios para tener un regalo. No. Sino que será porque el regalo ya le ha sido dado. Ya tiene la salvación y el cumplir con la ley es una acción de gracias y de alabanza para su Dios. ¿Ok? Por agradecimiento. Exacto. De hecho, en esta parte entra lo que llamamos la vida de la santificación. Lo que hacemos para dar gloria a Dios por lo que hemos recibido. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más que agregar? ¿Alguna otra duda? Okay. Bueno, entonces pasamos a la oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu santa palabra nos has mostrado a nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado tu ley, tu santa ley que nos ha guiado para que demos alabanza a ti, que nos muestra primeramente, Señor, nuestra condición, que nos muestra la necesidad de un Salvador. Gracias, Señor, porque en esta ley tú nos guardas, nos conduces, y porque a través de esta ley, y una vez quebrantados, nos muestra el camino que es la verdad y la vida, tomado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir día a día dando gloria a tu nombre. Guíanos, Señor, para que en nuestros hechos y en nuestras acciones santifiquemos tu nombre y demos gloria a ti, Señor, para que vivamos conforme a lo que tú esperas de tus hijos. Señor, en esta noche quédate con nosotros, guárdanos de todo mal y peligro, y bendice nuestros hogares y a aquellos que servimos. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues hemos terminado. Con el favor de Dios. Nos vemos el día viernes y yo estaré subiendo mañana por la tarde el video de nuestra lección. Muchas gracias por su tiempo, su paciencia y que Dios les bendiga y tengan una excelente noche. Igualmente, pastor. Muchas gracias. Amén. Bendiciones, Gracias. Bendiciones. Bendiciones a todos los Buenas hermanos. Señor les noches. bendiga y les guarde. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Emanuel. Gracias, pastor. De nada, es un placer poder servirle. Dios le bendiga y le guarde. Pastor, buenas noches. Que el Señor le bendiga y a todos los compañeros del día viernes. Dios mediante. Bendiga a todos. Con el favor de Dios, Héctor. Que Dios le bendiga. Igualmente, Yuri. Hasta luego. Chao.